Buenos días. Qué hermoso es poder estar compartiendo la palabra del Señor y sabiendo que Dios siempre tiene un propósito con su palabra, de que su obra es fiel y no es vana en cada uno de los que reciben lo que la palabra del Señor quiere hacer. Hoy en día, si quizá nosotros nos ponemos a ver el por qué algunos creyentes no crecen o no se desarrollan o no maduran en la fe, podemos ver quizá que hay muchos obstáculos o que hay factores que influyen a que no haya ese desarrollar, ese crecer, ese madurar en la fe. Y es importante tomar en cuenta que el madurar en la fe no es necesario justamente calcularlo por cuántos años tenemos en la iglesia, sino cuánto hemos aceptado lo que Dios declara en su palabra, cuánto vivimos lo que Dios dice en su palabra que debemos vivir. Yo quería hacerle un poco más ilustrada esta pregunta. Y quisiera hacerlo con lo que dice la palabra de Dios mismo. La palabra de Dios compara la vida de fe como una carrera. Entonces la pregunta sería, ¿por qué quienes están en la carrera, algunos la abandonan sin querer terminarla? ¿Por qué no tienen la motivación necesaria para continuar? ¿Por qué no hay un esfuerzo máximo para terminar la carrera? Tal vez podemos nosotros decir que es por su condición, no tienen la condición necesaria. Tal vez por falta de esfuerzo que implica la convicción y la determinación. Por falta de entrenamiento o preparación y etcétera, etcétera. Podemos dar muchas respuestas a esta pregunta. Pero creo que la pregunta debería ser otra. Si enfocamos que la palabra dice que la vida de fe es una carrera, yo me preguntaría, ¿qué tipo de carrera ven los que están participando en ella? No sé si ellos ven una carrera de ensacados. ¿Cuántos han participado de ese juego tradicional? ¿Cuántos lo primero que piensan es esta gano, ¿por qué gano? Lo segundo que piensan es ojalá me den un buen saco. Lo tercero que ya están pensando es qué estrategia voy a usar para ganar la carrera de ensacados. ¿Qué tipo de carrera ven otras personas? Carrera de 3 pies. Ojalá me toque una persona pilas a mi lado para coordinar una buena estrategia y así avanzar y ser campeones de esta carrera. ¿O cuántos simplemente ven una maratón? 5K, 10K, 20K, 25K o lo que ustedes quieran acá, pero que simplemente no piensen en la ambición del premio, sino que su objetivo sea llegar a la meta, lograr que mi esfuerzo se vea reflejado en que yo llegué a mi objetivo, porque tuve un objetivo en mi mente. Que no se interesen en establecer récords ni marcas ninguna por el estilo, sino que tal vez cuando lleguen a la meta, aún a pesar de que ya el que llegó primero, segundo y tercero ya fueron premiados y reconocidos, simplemente cuando él llegue declare: he terminado la carrera, me he mantenido fiel, he guardado la fe. Si nosotros comenzamos a tener claro de qué se trata la vida cristiana, no nos vamos a complicar o no nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Si bien la vida cristiana no es fácil, ni tampoco se puede decir que todo va a ser color de rosa, salvo que tengas la determinación y la fe suficiente para entender que estás con alguien que va a estar a tu lado en todo tiempo, y justamente ese alguien es el que te va a ayudar en todas las circunstancias y el que te va a decir: llegaste a la meta. Has terminado la carrera, has sido fiel y has guardado la fe. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las cosas que estamos viviendo? ¿Qué te está limitando en tu vida de fe? ¿Qué te está impidiendo creer tal vez? ¿Contra qué has estado luchando? ¿Qué es lo que aún no has podido dejar?
Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor debemos renunciar a todo lo que no es Él para aceptarle a Él. La idea es que en tu vida exista un vacío de todas las cosas para que Él venga a llenarlo todo, porque Él es capaz de hacerlo así. En esta mañana quiero hablarles acerca de derribando costumbres y tradiciones. El enfoque que yo he querido darle justamente a esta palabra es el enfoque en el cual Jesús tuvo un encuentro de primera mano con esto. Y si leemos el contexto, justamente vemos que es una obra espiritual la que Cristo vino a hacer primero con nosotros. Para que el resultado de esa obra espiritual, todas las demás cosas comiencen a adaptarse a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra tradición, del latín traditio, la traducción es el conjunto de bienes culturales que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. La transmisión específica es hablar, es transmitir un mensaje a cada una de las generaciones para que la costumbre y el conjunto de ellas forme una tradición, se mantenga y marque específicamente a una persona. Tal vez en cierta forma le dé una identidad, porque la persona se identifica con esa costumbre. Pero en pocas palabras, la tradición es aceptar el hecho de que no podemos cambiar una costumbre, un hábito o un vicio sin importar su origen o el daño que nos pueda ocasionar. El nosotros aferrarnos a una tradición o a un modo de conducta específico por una costumbre, nos dice que entonces no vamos a poder cambiar y que así debemos seguir siendo. Y a la final Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, y no va a haber ningún problema. Dice la palabra que Él también, que empezó en mí la obra, no la dejará a media, sino que la terminará. Y eso dice su palabra. Y yo te digo amén por esa palabra. Pero aún así la pregunta sigue: ¿qué te limita, qué te impide a seguir creciendo o a ser quien Dios dice que tú eres? ¿Con qué estás luchando en tu vida de fe? Marcos 7, del 6 al 8, menciona lo siguiente: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Jesús probó justamente al pueblo, a quienes creían en Él, a quienes eran de la fe de su pueblo. Y Él, en el discernimiento que tenía, pudo ver que ellos en su corazón estaban lejos de Él, no tenían la intención de estar cerca a Él. Imagínate el privilegio de estar junto a Jesús. ¿Qué le dirías si tú tienes ese privilegio de verlo en persona? ¿Titubearías de acercarte? Sí, pero ¿qué estarías pensando en decirle? Lo primero que tú le dirías a Él. Yo creo que ninguno de nosotros tendría un reclamo para hacerle. Ninguno le diría: Señor, yo quiero que me digas por qué hiciste esto o aquello. Yo tengo algo que siempre tengo en mi corazón y me río con Dios de esto. Como a mí no me gusta el pescado, digo, cuando yo me acerque a Cristo le voy a decir: ¿por qué les diste pan y peces? ¿Por qué no preparaste carne de una vez? ¿Por qué les diste eso, Señor? Pero yo bromeo y le digo: Señor, yo creo que ni palabras saldrían de mi boca al acercarme a ti. ¿Por qué caería rendido? Porque mi adoración no debe ser una farsa. Porque como mis labios te dicen, Señor, mi corazón se acerca a ti. ¿Sabes que hay una línea frágil entre la relación y la religión? Entre ser libre y entre ser esclavo. Es muy frágil esta línea porque muchas de las veces la razón y la lógica no nos van a dejar.
Aunque nosotros oremos diciendo voy a renunciar a mi lógica y a mi razón, no dejamos de cuestionarnos cosas aquí en la mente. No dejamos de cuestionar cosas de por qué tal vez es esto, o por qué exige esto otro, o por qué pide Dios esto, o por qué hace Dios aquello. Y entonces debemos preguntarnos en qué estado nos encontramos, cómo podemos descubrir en qué estado nosotros nos encontramos. ¿Estamos en relación o estamos en religión? ¿Estamos en libertad o estamos en esclavitud? La palabra de Dios dice que si el Hijo del Hombre te libertó, tú verdaderamente serás libre. Esta libertad de la cual habla la palabra no es una libertad de pensamiento emocional en la cual tú dices libre soy, libre soy, libre soy, pero después de que dejas de decirlo, sigues nuevamente en un estado de esclavitud. Y si tal vez sigues en ese estado, sería bueno entonces que encontremos cuál es la causa para que estés en ese estado. El primer síntoma de religiosidad es la falta de fe. Y el fruto de la falta de fe es la idolatría. Es decir, buscas algo o a alguien que reemplace el lugar de Dios en tu vida. Hay mucha presión sobre el creerle a Dios, porque hay factores que están tanto afuera como adentro, que nos hacen una batalla. Tus pensamientos, tu lógica, tu razón, el tiempo, la familia, las personas, son las que muchas de las veces creemos nosotros que son los que ocasionan nuestra falta de crecer, nuestra falta de entender o nuestra búsqueda de madurar en la fe. Y muchas de las veces inclusive nosotros somos buenos para acusarle al enemigo. Cada vez que tú le des a él un reconocimiento contra ti, le estás dando a él la gloria. Estás diciendo con tus labios todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero por dentro te sientes sin fuerzas. No hay convicción, no hay determinación de vivir como Dios ha dicho que vivas. Consecuencias de la tradición nos alejan de Dios y nos conducen al pecado. ¿Sabes que la iglesia primitiva también vivió aspectos de costumbres y de tradiciones que quisieron adentrarse e infiltrarse en la iglesia para desordenar lo que Dios había estado haciendo a través de los apóstoles? Pero ¿sabes qué? La iglesia primitiva, o yo les sé decir la iglesia mal llamada primitiva, tenía 4 muros para protegerse de las costumbres y de las tradiciones. El primer muro que ellos levantaron para su iglesia es que no existe ninguna nueva revelación si esta no está dentro de lo que Dios escribió inspirado por su Espíritu. Y ahí vemos que es frágil la línea entre la relación y la religión. Porque nosotros podemos darle de una forma la vuelta a algo, a la palabra, o acomodar la palabra porque así me parece a mí bien o porque así me gusta a mí. Pero la iglesia levantó ese muro justamente para que no haya ninguna filosofía de hombre que se infiltre en los creyentes y dañe su creencia en Jesucristo. El segundo muro que levantó la iglesia en sus inicios era la amistad con el mundo. Negada la amistad con el mundo. Porque en el mundo hay muchas fuerzas que nos quieren seducir fácilmente para nosotros seguir tradiciones y costumbres humanas disfrazadas que son de Dios. Vientos de doctrina que si no estábamos cimentados en Cristo Jesús, fácilmente nos lleven de un lado a otro. El tercer muro que la iglesia primitiva levantó fue el buscar la ayuda siempre del gobierno apostólico. Habían iglesias constituidas en las cuales no estaban
directamente involucrados los apóstoles, pero sí estaban personas puestas por Dios dirigiendo las congregaciones. Pero justamente para que no haya un viento de doctrina que se genere como costumbre o como tradición y dañe la fe en Cristo, solo buscaban a las iglesias en las cuales los apóstoles se encontraban allí y cubrían sus vidas y vivían los principios de pedir inclusive consejo, porque de ellos había sabiduría y dirección del Espíritu Santo, para que no haya contaminación hacia los demás. Y el cuarto muro que ellos hicieron, o que ellos levantaron, fue la independencia en la cual vivían las iglesias en ese tiempo. Todas tenían un mismo Señor, una fe, un bautismo, un espíritu, pero aún así tenían un consejo, o habían ancianos que ellos regían en esa iglesia y ellos servían al pueblo y cuidaban al pueblo. De esta manera, si tal vez por alguna cuestión en una iglesia se filtró doctrina falsa, en las demás esta no iba a reproducirse, porque solo iba a estar dentro de esa iglesia. Esos fueron los 4 muros que la iglesia primitiva levantó para que el enemigo, que quiso acecharlos 300 años, intentó infiltrarse con doctrina de demonios, con palabras humanas, queriendo convencerles de que tal vez no todo lo que está escrito es la verdad, o que podemos acomodar la escritura a nuestra conveniencia. Vimos ya que la consecuencia, la primera, es estar alejados de Dios. ¿Te imaginas un cristiano sin Cristo? Estaba en esta semana hablando con un anciano de otra congregación y me comentaba de un número determinado de jóvenes que él les ha estado entrevistando, y la mayoría de ellos le han dicho que están en medio de la congregación solo por obediencia, pero que no hay determinación, no hay sentido ni de pertenencia. Es que mis papás me traen y han visto que venir acá como una tradición, como una costumbre, y tal vez decimos domingo, iglesia. Poco a poco nos vamos creando una costumbre y también viviendo una tradición. No estoy diciendo que no vengas a la iglesia, porque asimismo dice la palabra que algunos tienen por costumbre no congregarse. Lo importante de esto es la determinación con la cual tú estás obrando delante de Dios. Cuando Dios tuvo una confrontación de este aspecto de tradiciones, lo tuvo con fariseos, con maestros de la ley religiosa. Y ellos le dijeron a Jesús, viendo lo que hacían sus discípulos: Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Es o no una buena costumbre lavarse las manos? Alguna vez me impactó en un muro vi y decía: lavarse las manos salva vidas. Parece insignificante, pero déjame decirte que es la verdad. Puede entrar contaminación por no tener nuestras manos limpias cuando consumimos alimentos. Pero ¿por qué esta cuestión tal vez simple fue cuestión de confrontación de Jesús hacia los fariseos? Porque el aspecto de lavarse las manos para consumir alimentos para los judíos de ese tiempo era una ceremonia. Iba en la misma importancia de la ceremonia del lavamiento de los vasos y de las jarras de bronce y de acero. Lavarse las manos para ellos era una ceremonia, es decir, existía liturgia. ¿Qué es la liturgia? Es el orden de ciertas actividades dentro de un servicio. ¿Es importante eso, sí o no? Sí lo es, pero no al punto en el que lo enfocaban los fariseos. Y después de que ellos le dijeron a Jesús con esta: bien dijo Isaías de ustedes, hipócritas, porque con sus labios
Adoran al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Nos conduce a pecar. O sea, ¿que es pecado no lavarnos las manos en el tiempo de no cumplir un rito ceremonial? Sí. Pero más abajo del contexto de lo que estamos leyendo, habla de acerca de que ellos habían creado una costumbre que se llamaba cobrán. Aunque tiene que ver con dinero, es cobrán, no cobran, cobrán. Y esta tradición consistía en que especialmente los jóvenes que tengan dinero determinen dar su dinero al templo. Y ellos llamaban mi dinero es cobrán, es decir, destino mi dinero al templo. Esa era una costumbre de los judíos y eso lo hicieron tradición. Pero ¿cuándo o cómo esta tradición les llevaba a pecar? Jesús les dijo, ustedes acomodan sus tradiciones para inclusive sobrepasar la ley de Dios. Y el pecado en este aspecto consistía en que si había un joven a cuyos padres le pidieron ayuda económica, ellos podían invalidar el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, diciéndoles, lo siento mucho papá y mamá porque mi dinero es cobrán. Es decir, es destinado para el templo, así es que no puedo ayudarles. Yo no puedo hacer nada, porque la tradición les influía a eso. Con la tradición que crearon del cobrán, faltaban al mandamiento de Dios, con el cual inclusive iban a tener larga vida sobre la faz de la tierra. Y esa tradición fue puesta por los fariseos. No es escritural, no fue puesta por Dios. Ahora déjame decirte algo. Si vas a derribar muros, empieza por los que hay en tu mente, en tu corazón. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Cómo le ves a Jesús? ¿Quién es para ti Cristo? Nuevamente te digo, ¿te imaginas un cristiano sin Cristo? ¿Por qué nosotros primero debemos trabajar en nuestra mente? Porque ¿sabes qué? Tenemos argumentos inclusive escriturales. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Quién tiene la culpa según este versículo? Satanás. Porque Él está haciendo su obra. Pero el que Él haga su obra no te impide a que te determines a hacer lo que debes hacer. Eso no te limita o no debe limitarte a que acciones hacia tu libertad. No debe haber una costumbre mayor en tu corazón, una tradición mayor en tu vida que lo que Dios ha establecido en su palabra. Debes saber identificar qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada. Pero ¿cómo lo hago? Ayuno y oración 40 días. La palabra de Dios nos da parámetros y directrices en todo lo santo, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. En esto piensa. Mis tradiciones me llevan a pensar de distinta manera, pero Dios dice que piense así. Es fácil evaluarlo de esa forma. La palabra de Dios dice que no debo dejar que nada me domine, que todo me es lícito, pero que no todo me edifica, que todo me es lícito, pero no todo me conviene, que todo me es lícito, pero no debo dejar que nada me domine. Y vimos en el ejemplo de los fariseos que la tradición que ellos crearon los dominaba, inclusive para invalidar la palabra del Señor. ¿Sabes que las tradiciones son las que nos llevan a vivir un evangelio mecánico? Sin cambio, sin frutos, sin crecimiento. Donde todos los días hacemos lo mismo sin esperar nada nuevo de parte de Dios. Y sin darnos cuenta, encerramos a Dios dentro de una burbuja sin libertad para que Él lleve su propósito en nosotros. Nosotros le pedimos ayuda a Dios, pero con nuestra conducta, con nuestras tradiciones y con nuestras costumbres atamos sus manos.
Le decimos, Señor, estoy en esta circunstancia, ayúdame. Acabamos de orar, de decir amén, y estamos buscando quién nos puede solucionar la circunstancia en la cual estamos. Oré con todo mi corazón por una hermana que tenía gastritis y en el nombre de Jesús, sanidad por las llagas de Cristo. Amén, gloria a Dios, hasta temblaba, recibió llorando la sanidad. Acabamos de orar y dijo, denme un ratito y ya vengo. Me voy a tomar la pastilla de la gastritis. Mi fe se frustró. Señor, pero si yo hice algo y creo en la sanidad. Sí, pero ella no cree. No es tu falla. ¿Sabes qué? Dios no quiere, al darte a conocer tus tradiciones y costumbres, acusarte. Él quiere confrontarte. Él quiere sacudirte para que sepas lo que tú debes elegir. Porque sabes que su obra no es en vano. Alguna vez me dieron un consejo: no hagas vana la sangre de Cristo. No hagas vano ese sacrificio. Esfuérzate por lo que Él hizo ya. Lo que nosotros tenemos que hacer es mínimo comparado para lo que Él hace. Si puedes subir el grupo de alabanza, por favor. ¿Te imaginas un cristianismo natural? Si es que puedo oro, si no, no oro. Si es que quiero adoro, si no, no adoro. ¿Sabes cuál es la causa principal del por qué no adoran las personas aún dentro de la congregación? Es porque no tienen el sentir. Es que no siento. Esa alabanza como que no me permite sentir la presencia de Dios. O sea, no me deja entrar en el Espíritu. Si tú estás sintiendo eso, no creas que es la alabanza o la canción que ellos están entonando en alabanza y en adoración a Dios, sino que es algo en ti mismo que te quiere limitar, algo que te está estorbando. Y hay muchas costumbres y muchas tradiciones que nos cuestan dejar. El aspecto de la fe, sobre todo alrededor de nuestra familia que es inconversa. ¿Cómo voy a orar por los alimentos? Estoy hasta en su casa. No vayan a incomodarse, vayan a sentirse mal. Le haces tal vez señas a tu esposa y a tus hijos. Oramos en silencio nosotros, cada quien en su corazón, y bendice los alimentos. Déjame decirte que por no obedecer la palabra de Dios, de darle gracias en todo, estás perdiéndote una gran oportunidad de que Dios se glorifique y se manifieste, de que Dios inclusive haga milagros, de que Dios haga milagros en tu casa, en tu familia. Quiero que te pongas de pie y quiero que te identifiques, tal vez con costumbres, tal vez con tradiciones, con cosas que has estado creyendo aun cuando sabes que no están del todo dentro de las Escrituras. Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros tal vez somos en cierta forma causantes de ellas. Porque tal vez usamos el escrito está y decimos algo que sería bueno que siempre cuando digamos escrito está lo busques para saber si está en la palabra de Dios. Sería bueno que siempre te inquietes por lo que escuchas de la palabra. No que dudes, pero sí que vayas delante de Dios y le des tu corazón para que Él escriba esa palabra como convicción en tu vida, para que te aliente, para que te dé la gracia de crecer y de conocer más a ese Dios grande y vivo que nosotros tenemos. ¿Sabes qué? Muchas veces prefieres que para que no hayan problemas con mamá o con papá o con la familia, no les digas nada, déjales nomás, no importa. Nosotros no creemos, no practicamos, pero ahí estamos.
¿Sabes qué? Dios debe confrontar tu vida a tal punto en que elijas entre ellos y Él. Y yo tuve esa oportunidad de hacerlo, porque lo vi directamente en mi hermano mayor. Cuando él decidió casarse, obviamente ya en el Señor, le dijo a mi mamá: y mi boda va a ser así, y por si acaso no va a haber baile, por si acaso no va a haber licor. Mi mamá se encendió en ira y dijo: ¿cómo vas a hacer eso? ¿No piensas en mis hermanos? ¿No piensas en tus tíos? ¿Cómo vas a hacer eso? No puede ser eso. Y si vas a quedarte en eso y si vas a mantenerte en eso, entonces no voy. No voy. Orábamos por esta situación y no cambió mi mamá de su parecer. Después aceptó, creo que llegó a un arreglo con mi hermano, y yo le vi en la boda de mi hermano, le entregó a mi cuñada, pero con una cara de molestia, de enojo, porque quería aún imponerse. Y en cierta forma lo hizo. Mi hermano encontró, tal vez sabiamente, el que ellos entraban, les felicitaban, se tomaban las fotos en la recepción, daban las gracias por los alimentos, comían y ellos se iban, para que el resto se quede en la fiesta, que es costumbre, que es tradición. Y yo dije: no, cuando yo me case, mi mamá se va a topar con un muro de acero. Y yo oraba mucho por esta situación, y cuando le dije: mami, ya me voy a casar, y hablamos con Caro y hablamos con nuestras autoridades, todo lo demás, y yo le dije: mamá, pero mi boda va a ser en Dios, y en mi boda no va a haber alcohol, y en mi boda no va a haber baile. Si gusta ir así, bienvenida. Si no gusta ir así, me duele en el corazón el no verle ahí. Me sentí como un hijo que no honra a su madre y a su padre. Pero Dios me confrontaba, porque Él me dice: yo debo recibir la gloria, yo debo ser visto en tu boda. Y mi boda, o mis bodas, son así. Y antes que el baile debe haber unción, y antes que trago debe haber vino, y vino nuevo. Si te contara toda mi boda, verías cuán milagroso fue Dios. Me casé en el feriado de febrero del 2012. Corrí el riesgo de que no vayan los invitados. Llovió toda la noche anterior y toda la mañana del día de mi boda. Pero ¿sabes lo primero que escuché cuando yo llegué para ver cómo estaban los preparativos al lugar? Las personas encargadas me dijo: vea, joven, llovió toda la noche y toda la mañana. Yo llegué, me acuerdo, a las 8:45, y me dijo: ¿sabe qué es raro? Paró de llover hace 1 hora, pero toque el césped, toque. Seco, vea. No está mojado. Después me enteré asimismo, ya de casarnos, de un tío de mi esposa. Me dijo: oye, me gustó tu boda, pero ¿sabes algo? Marcó curiosidad en mí. Y me enseñó una foto. Mira el cielo. Y estaba oscuro alrededor. Estaba en un anillo de oscuridad, como de nubes que ya va a llover, va a caer el aguacero del día. Pero ese agujero de luz, de sol, es donde nosotros estábamos casándonos. Dijo: oye, ¿cómo hiciste eso? Porque me casé en Dios. Y te iba a ver un video en el cual me bendicen a mi esposa y a mí, pero con decirte que cuando le di el beso, el primer beso se rieron porque le di en la frente, pero el segundo eran fuego del cielo, fuego de Dios, porque se estaban uniendo 2 hijos con propósito en su corazón. Y me he decidido mantenerme como Dios me ha dicho que soy.
eres un acelerado. Y yo te hice así, no te van a comprender, no importa, yo te comprendo, hijo mío. Cierren sus ojos, por favor. Y quiero que comiencen a buscar en su corazón qué es lo que están creyendo y está fuera de la palabra. ¿Qué es lo que están creyendo y no da lugar a que la verdad de Dios cumpla su propósito? Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y la unción pudrirá todo yugo. No sé si no estás sintiendo la unción de Dios, pero yo la siento en esta mañana. Y es la unción que va a pudrir el yugo de esclavitud a las costumbres y a las tradiciones, a lo que alguna vez escuchaste y crees que esa es la verdad, aunque cuando la buscaste en la palabra no estaba. Si muchas veces nosotros que estamos aquí al frente hemos dicho algo, y en ese algo que dijimos y no estaba en la palabra cimentaste tu fe, yo te pido perdón, porque en algún tiempo sí lo hice. Perdónanos. Pero hoy el Señor quiere hacerte libre, porque su Espíritu está viniendo a este lugar.